El camino de las almas, ritos sagrados de los muertos en las tierras ancestrales. Antes de que llegaran los conquistadores, antes de que se escribieran los nombres de los dioses en otros idiomas o tan solo, tal vez, no eran dioses, como se nos hizo creer. Las civilizaciones nativas americanas, mexicas, mayas, zapotecas, etc., ya tenían una rica vida espiritual y religiosa mucho antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, no usaban la palabra Dios, porque ese término viene del latín deus, traído por los europeos. En náhuatl, por ejemplo, se usaba la palabra teotl. Pero teotl no significa exactamente Dios como en la tradición cristiana. Teotl aludía a una energía sagrada, fuerza vital o principio divino presente en todas las cosas. No era una entidad personal o separada del mundo, sino más bien una manifestación del cosmos. Así, los llamados dioses como Quetzalcóatl o Tezcatlipoca pueden entenderse como aspectos o arquetipos de esa energía universal. Los mayas, por su parte, usaban términos como Cuocau, también referidos a una esencia divina o energía sagrada, no necesariamente una figura antropomórfica. Con la llegada de los españoles. Cuando los frailes y conquistadores quisieron explicar las creencias indígenas, tradujeron teotl como Dios para hacerlas comprensibles dentro del marco cristiano. Eso distorsionó el sentido original, porque Dios en la mentalidad europea implicaba una figura única, trascendente y personal, con voluntad propia, separada del mundo. En cambio, las culturas originarias entendían lo divino como algo inmanente y múltiple, más parecido a energías, principios o arquetipos naturales y espirituales. Entonces, ¿eran dioses o energías, arquetipos? Podemos decir que, para las culturas originarias, eran manifestaciones de la energía sagrada del universo, no seres individuales todopoderosos. Los españoles reinterpretaron esas fuerzas bajo el concepto de dioses paganos para encajarlos en su marco religioso. Así, lo que hoy llamamos dioses prehispánicos probablemente eran para sus pueblos símbolos vivos de energías cósmicas, fuerzas de la naturaleza y principios espirituales, más que deidades personales como las del cristianismo o el panteón grecorromano. Las tierras de Anáhuac, del Mayab y del lago sagrado de Pátzcuaro conocían el misterio más profundo, la vida y la muerte eran una sola danza. La muerte no era un final. Era un regreso al vientre de la tierra, una transformación que devolvía la energía al ciclo eterno. Los pueblos sabían que los muertos no se iban, solo cruzaban un velo, y que cada cierto tiempo, ese velo se abría. Los mayas y las puertas de Xibalbá. En las tierras del Mayab, los mayas sabían que el alma debía descender a Xibalbá, el mundo subterráneo de los señores de la oscuridad. Durante las noches consagradas a los ancestros, los sacerdotes encendían braseros de resina y colocaban ofrendas de maíz, cacao y miel sobre los altares de piedra tallada. Los hogares encendían pequeñas velas de cera y colocaban figuras de barro que representaban a los antepasados, invitándolos a regresar. Los mayas creían que los espíritus se posaban sobre las sombras del fuego, que el resplandor de la llama era una forma de presencia espiritual. El humo y el canto eran las lenguas que unían a los mundos. Los purépechas y el regreso sobre el lago. En Michoacán, los purépechas esperaban el regreso de las almas que cruzaban el lago de Pátzcuaro como luces flotantes. Esa noche, los cementerios se cubrían con miles de velas, y las mujeres preparaban panés, tamales, atole y pescados secos, mientras los hombres decoraban las tumbas con flores de cempasúchil y coronas de tule. Las familias permanecían toda la noche junto a las tumbas, cantando, rezando y contando historias. Decían que cuando el viento movía las llamas, eran los muertos que habían llegado. Para ellos, la muerte era un visitante esperado, no temido. Cada año regresaba a cenar con los vivos, a beber el aroma del maíz, a escuchar las risas de los suyos. Las culturas precolombinas sí tenían cementerios, aunque no siempre eran como los que conocemos hoy.
En el mundo andino, y en muchas otras regiones de América, los lugares donde se enterraban a los muertos eran espacios sagrados, con distintos significados y formas según cada cultura. Aquí te explico brevemente. Sí, tenían lugares especiales para los muertos. Las culturas precolombinas no enterraban a sus muertos al azar. Elegían sitios considerados sagrados o protectores, como cuevas naturales o excavadas, vistas como vientres de la Pachamama, la Madre Tierra. Tumbas subterráneas o chulpas, torres funerarias, en los Andes. Cementerios familiares o comunitarios, donde descansaban los antepasados de un mismo linaje. Los entierros eran rituales importantes. Los muertos eran enterrados con ofrendas, cerámicas, textiles, alimentos, armas o joyas. Esto mostraba la creencia en la vida después de la muerte, pues se pensaba que el difunto seguiría usando esos objetos en el otro mundo. El lugar del entierro tenía un sentido espiritual. El cementerio no era solo un espacio de descanso, sino un lugar de conexión entre los vivos y los muertos. Los antepasados protegían la comunidad y la tierra, por eso se visitaban sus tumbas y se hacían ofrendas periódicas. Otros pueblos y el eco de los ancestros. En los valles zapotecas y mixtecos, las casas se abrían al espíritu de los abuelos. Las familias trazaban caminos de pétalos, del umbral hasta el altar, para que el alma no se perdiera. En las montañas totonacas, los hombres ofrecían danza y copal a los ancestros, porque el movimiento era también oración. Comunicación con los antepasados. Los incas creían que los muertos no desaparecían, sino que seguían vivos en otra forma, con poder para influir en la fertilidad de la tierra, el bienestar de la comunidad y el destino de sus descendientes. Al sacar a los malquis, pensaban que el espíritu del antepasado regresaba temporalmente para acompañarlos, escuchar sus peticiones y aconsejar a los vivos. Renovación del vínculo entre vivos y muertos. En las fechas sagradas, como festividades agrícolas o del calendario solar, sacar a los malquis significaba renovar el lazo de reciprocidad. Los vivos les ofrecían chicha, coca y comida. A cambio, esperaban protección, buenas cosechas y equilibrio en la comunidad. Era una forma de ainós, reciprocidad andina, dar y recibir entre mundos. Presencia política y legitimidad. Los antepasados eran considerados fundadores de linajes y autoridades eternas. Cuando los sacaban y los sentaban en los consejos, no era simbólico, se creía que participaban realmente en las decisiones, reafirmando la continuidad del poder y la identidad del grupo. Los gobernantes vivos actuaban en nombre de sus ancestros, recordando que el poder venía de la sangre heredada. Ciclo de vida, muerte y fertilidad. El acto también representaba el ciclo natural de la vida. Así como la semilla muere y vuelve a brotar, los ancestros regresaban para dar vida a la tierra y al pueblo. Era un momento de renacimiento espiritual y agrícola. Al sacar a sus muertos, los incas no evocaban el pasado, sino que reactivaban la presencia del mundo espiritual. Significado. Reunir el tiempo de los vivos y de los muertos, reforzar la continuidad del linaje, pedir fertilidad y equilibrio, y honrar a quienes seguían guiando el destino de la comunidad. Cuando los españoles llegaron, quisieron borrar estos ritos antiguos, pero no pudieron apagar el fuego que unía a los mundos. Los días sagrados de julio y agosto se mezclaron con los del calendario católico, el 1 y 2 de noviembre, y las ofrendas cambiaron de forma, pero no de alma. El copal siguió ardiendo. Las flores siguieron marcando el camino. Y las almas, cada año, siguieron regresando. Hoy, cuando se enciende una vela y se coloca una ofrenda, todavía se escucha el eco de aquellos cantos antiguos. Porque para los pueblos originarios, la muerte nunca fue oscuridad, fue simplemente la otra mitad de la vida. Antes de que llegaran otras lenguas y otras cruces, el continente americano respiraba una espiritualidad que nacía de la tierra misma. Los pueblos originarios comprendían lo que el mundo moderno a veces olvida, que la vida y la muerte no son contrarios, sino reflejos de una misma energía, que fluye como el agua entre el cielo y el suelo.
entre el cuerpo y el espíritu. Para ellos, la muerte no era una pérdida, sino un regreso al equilibrio. Cada rito, cada ofrenda y cada canto era una manera de recordar que el alma no se extingue, sino que cambia de forma, como el maíz que muere en la tierra para renacer en espiga. Las ceremonias de los muertos no eran lamentos, sino actos de amor. El humo del copal que sube al cielo. La flor que guía el camino. La comida que alimenta tanto al cuerpo como al espíritu. En esos gestos, sencillos y sagrados, los pueblos del continente encontraron una verdad profunda: la muerte enseña a vivir. Enfrentarla sin miedo, celebrarla como parte del ciclo, es reconocer que la existencia humana está tejida con la misma materia que el universo: polvo, fuego, agua y aliento. Así, cuando cada año los pueblos antiguos abrían sus altares al retorno de las almas, no solo honraban a los muertos, honraban la continuidad de la vida, la unión eterna entre los mundos visibles e invisibles. Esa sabiduría sigue viva hoy. Nos recuerda que no hay muerte donde hay memoria. Que no hay final cuando se ama lo que fue. Y que mirar a la muerte con gratitud es mirar de frente la verdad más honda de la naturaleza humana. Somos parte del ciclo sagrado, y en cada fin hay un renacer.